Dos gigantes de acero, cada uno con cientos de almas a bordo, avanzan lentamente entre la niebla espesa. Nadie lo sabe aún, pero en cuestión de segundos sus destinos se cruzarán, y el mundo entero se estremecerá. No hubo explosiones intencionadas ni misiles. Lo que ocurrió aquella tarde en el aeropuerto de los Rodeos fue algo mucho más inquietante. Una cadena de errores humanos, malentendidos y decisiones precipitadas que, juntas, desencadenaron la peor tragedia de la aviación comercial. ¿Y si supieras que este desastre se habría evitado si una sola cosa, una sola frase, un solo minuto, hubiera sido diferente? Esta es la historia de cómo una bomba en un aeropuerto equivocado, dos pilotos expertos y una torre de control sin radar terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación. Y lo peor es que todo empezó mucho antes de que ninguno de esos aviones aterrizase en Tenerife. El sol caía sobre la pista del aeropuerto de Las Palmas. Entre el bullicio de turistas y empleados, dos jóvenes caminaban con aparente tranquilidad hasta una pequeña floristería del vestíbulo. Nadie les prestó demasiada atención. Parecían dos turistas más. Vestían como cualquiera y se movían sin prisa. Pero la realidad era que no estaban allí por las flores. Se detuvieron unos segundos y observaron el lugar con detenimiento. Después, intercambiaron una mirada y se marcharon a toda prisa, como si hubieran recordado algo urgente. Sin saberlo, todos en aquel aeropuerto acababan de quedar atrapados en una cuenta atrás. Los dos jóvenes habían dejado algo tras de sí. Era una bolsa con un artefacto casero en su interior. Y ese artefacto ya estaba contando los minutos. En la cabina del KLM 4805, al mando estaba el capitán Jacob Veldhuisen van Santen. Tenía 50 años y era uno de los pilotos más reputados de la compañía. Acumulaba más de 11.700 horas de vuelo, y además era instructor y jefe de pilotos de KLM para el Boeing 747. A su lado, el primer oficial Klaas Meurs, de 42 años, con cerca de 9.200 horas de experiencia, y el ingeniero de vuelo Willem Schroeder, de 48 años, y más de 17.000 horas. Una tripulación veterana, acostumbrada a operar bajo presión. Por su parte, en la cabina del Pan Am 1736, el capitán Victor Grubbs, de 56 años, sumaba más de 21.000 horas de vuelo. Le acompañaban el primer oficial Robert Bragg, de 39 años, con unas 10.800 horas, y el ingeniero George Warnes. A la 1 en punto del mediodía, una llamada interrumpía la rutina del personal del aeropuerto. Una voz anónima, seca, amenazaba con algo concreto. Hay varias bombas colocadas en el edificio. Tenéis 15 minutos. Exactamente 15 minutos después, una explosión reventó parte del techo del aeropuerto. 4 personas resultaron heridas, pero eso no era lo más grave. Lo peor era que nadie sabía si había más bombas escondidas. En cuestión de minutos el caos se impuso. Vuelos desviados, pasajeros evacuados, policía y militares peinando el edificio. El aeropuerto se paralizó, y lo que parecía un incidente más en una época tensa políticamente, se convertía en la primera ficha de dominó que caería, llevándose consigo casi 600 vidas. Porque esa explosión obligaría a desviar decenas de vuelos al aeropuerto menos preparado de las islas, un lugar donde la niebla mandaba y donde la suerte brillaba por su ausencia. Mientras tanto, en la isla de Gran Canaria el caos se desataba. En el aire, dos colosos avanzaban hacia su destino sin sospechar lo que les esperaba. El primero era el vuelo 1736 de Pan Am, un Boeing 747 apodado Clipper. Había salido desde Los Ángeles, con una escala en Nueva York, y ahora se dirigía hacia Las Palmas. A bordo, los 380 pasajeros, en su mayoría jubilados estadounidenses, estaban ilusionados por iniciar un crucero por las islas. El segundo avión era el del vuelo 4805 de KLM, otro 747, esta vez procedente de Ámsterdam, también con dirección a Las Palmas. Este vuelo también iba completo, 234 pasajeros y 14 tripulantes. Al mando, una figura casi mítica en la compañía, Jacob van Santen. No solo era el capitán, también era el instructor jefe de KLM en este modelo de avión. Tenía prestigio, autoridad y una presión silenciosa que empezaba a crecer. Porque esa mañana, cuando despegaron, ninguno de los dos vuelos sabía que jamás aterrizarían en su destino. Cuando los pilotos se acercaban al espacio aéreo canario,
la noticia los golpeaba por radio. El aeropuerto de Las Palmas estaba cerrado por una amenaza de bomba. Fue entonces cuando el control del tráfico aéreos les daba una alternativa que pareció sencilla, pero que en realidad cambiará todo. Los dos Boeing 747 debían desviarse a un aeropuerto más pequeño, ubicado entre montañas, donde las condiciones meteorológicas cambiaban en minutos y la niebla espesa podía tragarse un avión entero. Un lugar llamado Los Rodeos. El aeropuerto de Tenerife Norte, conocido como Los Rodeos, no era un aeropuerto cualquiera. Estaba situado a más de 600 metros de altitud, en la parte norte de la isla, rodeado de colinas y bañado constantemente por una mezcla traicionera de humedad y niebla. La razón era simple. El Teide, el pico más alto de España, que actúa como un muro para los vientos del Atlántico. Cuando el aire húmedo choca con esa pared natural, asciende, se enfría y forma niebla densa en cuestión de minutos. Y no una niebla cualquiera. Esta aparece y desaparece como si tuviera vida propia. Puedes ver a 1 kilómetro, y segundos después no distinguir ni las luces de la pista. Los controladores lo sabían y los pilotos también. Las estadísticas hablaban por sí solas. Entre 1965 y 1968, se registró un accidente mortal por año en este mismo aeropuerto. Aún así, en 1977, Los Rodeos seguía operando, a pesar de que ya se había construido un aeropuerto nuevo en el sur de la isla, más seguro y con mejor clima. ¿Por qué no se utilizaba? La respuesta era tan frustrante como habitual. Política, burocracia, intereses enfrentados. Mientras tanto, los aviones seguían operando en un aeropuerto sin radar de superficie, con señales limitadas y un historial negro que muchos preferían ignorar. Y aquel día no solo estaban programadas las llegadas de Pan Am y KLM. Debido a la bomba colocada en el aeropuerto de Gran Canaria, decenas de vuelos fueron desviados a un lugar que no estaba preparado para recibirlos. Con la plataforma colapsada y las calles de rodaje bloqueadas, los controladores, que apenas contaban con visibilidad directa desde la torre, comenzaron a hacer auténticos malabares para mover aviones del tamaño de un edificio. Con cada minuto que pasaba, la niebla sobre el aeropuerto se volvía más densa, ocultando no solo las pistas, sino también la delgada línea que separaba la normalidad del desastre. En tierra la situación empezó a torcerse. El primero en aterrizar en Los Rodeos fue el Boeing 747 de KLM. Al mando estaba Jacob Van Santen, un comandante respetado y experimentado. Confiado en que la parada sería breve, decidió mantener a los pasajeros a bordo. Pero los minutos pasaron, y la reapertura de Gran Canaria no llegaba. Tras unos 20 minutos de incertidumbre, Van Santen aceptó que la espera iba para largo. Poco después, fue el turno del Pan Am. Su gigantesco 747 también tomó tierra en Los Rodeos, siguiendo la misma ruta de desvío. La tripulación, al ver que la espera se alargaba, intentó hacer lo mismo que sus colegas de KLM, dejar que los pasajeros bajaran a estirar las piernas. Pero se encontraron con un problema inesperado. El pequeño edificio terminal ya estaba abarrotado con los pasajeros del vuelo holandés. No había espacio para nadie más, así que no les quedó otra opción que permanecer a bordo. El ambiente dentro del avión era extraño, una mezcla de incomodidad y resignación. Pero todavía no había señales de alarma. Algunos pasajeros incluso fueron invitados a subir a la cabina, curiosos por ver el interior del 747. Todo parecía bajo control, al menos por el momento. A bordo del KLM, la historia era distinta. Van Santen y su tripulación no estaban solo pendientes del tiempo de espera. Había algo más, algo que el resto de los presentes en Los Rodeos ignoraba por completo. La legislación holandesa había cambiado recientemente, y con ella, las normas sobre las horas máximas de trabajo para las tripulaciones. Las nuevas reglas eran estrictas. Si un piloto excedía ese límite, se arriesgaba a sanciones graves, incluso a enfrentarse a un juicio. El reloj no se detenía, y cada minuto que pasaban en tierra acercaba a la tripulación a ese umbral. La presión comenzaba a crecer, silenciosa, implacable. Pero aún nadie lo veía venir. Van Santen tenía prisa, su familia le esperaba en casa, y cada minuto que pasaban en tierra alejaba la posibilidad de regresar esa misma noche a Ámsterdam. Sabía que si acababan atrapados en Las Palmas sin margen de maniobra, el día terminaría con la tripulación superando el límite legal de horas,
y eso era algo que no podía permitirse. Así que tomó una decisión que, en ese momento, parecía lógica y eficiente, pero que más tarde resultaría fatal. Decidió aprovechar la espera para repostar por completo el avión. Una maniobra sencilla y rutinaria, pero que sellaría el destino del vuelo. La idea parecía inteligente. Salir de Tenerife con todo el combustible necesario para volver directo a casa, sin perder tiempo en Gran Canaria. Pero nadie, en ese momento, pensó en lo que eso implicaba realmente. Más peso, mayor velocidad de despegue y una pista que necesitaría cada metro si algo salía mal. Y como si fuera una broma cruel del destino, justo después de que comenzara el repostaje, Las Palmas reabrió. Pero ya era demasiado tarde. El enorme KLM seguía anclado al suelo, conectado a las mangueras, sin ninguna posibilidad de moverse. El Pan Am, que podría haber salido antes, no podía maniobrar, ya que el KLM bloqueaba la salida. Lo que en un principio parecían simples decisiones operativas comenzaba a transformarse en una trampa. Y lo más inquietante de todo era que nadie parecía verlo venir. Las Palmas ya estaba operativo, pero en los rodeos nadie se movía. El KLM seguía cargando combustible y el Pan Am esperaba detrás, sin posibilidad de avanzar. Mientras tanto, la niebla empezaba a descender sobre el aeropuerto como una manta espesa, envolviéndolo todo en un silencio cada vez más inquietante. Lo que había empezado como un día despejado se transformó, en cuestión de minutos, en una escena fantasmagórica. La visibilidad cayó en picado. En un momento los pilotos pasaron de ver cientos de metros a no ver nada. Las nubes bajas se deslizaban sobre el aeropuerto, apareciendo y desapareciendo sin aviso, cubriendo la pista por completo. En medio de todo aquello, los controladores, sin radar terrestre, debían guiar a los aviones prácticamente a ciegas, confiando únicamente en las instrucciones por radio. Y ahí surgía el segundo gran problema, el idioma. Aunque el inglés era el idioma oficial, tanto los controladores como varios pilotos hablaban con acentos marcados, lo que convertía mensajes que debían ser claros y precisos en frases ambiguas, mal pronunciadas, mal leídas, o peor aún, mal entendidas. El KLM recibió la orden de entrar en pista, avanzar hasta el final, girar y esperar autorización para despegar. El controlador además les aclaró que esperasen su autorización final antes de iniciar el despegue. Minutos después, el Pan Am recibió la misma instrucción: entrar en pista, avanzar y salir por la tercera a la izquierda. Sin embargo, su capitán dudaba. Con la niebla cada vez más densa, no resultaba fácil distinguir las señales, y además, no parecía seguro entrar en pista mientras el KLM no hubiera despegado. Comentó sus dudas con la tripulación, pero decidieron no transmitirlas al controlador, con la esperanza de evitar más confusión lingüística. Fue una decisión equivocada. Ambas tripulaciones, por separado, comenzaron a discutir entre ellas tratando de aclarar cuál era la salida correcta. Pero el Pan Am no se detuvo en la tercera salida, como estaba previsto. La sobrepasó sin desviarse, quizás porque la densa niebla la ocultaba por completo, o tal vez porque la maniobra que requería un giro de entrada y salida de 148 grados resultaba especialmente compleja para un jumbo en esas condiciones. El avión continuó avanzando lentamente hacia la cuarta salida, con una velocidad anormalmente baja, arrastrado por una visibilidad reducida al mínimo, y un entorno que no ofrecía segundas oportunidades. Mientras tanto, en la frecuencia de radio comenzaban a escucharse interferencias, voces que se solapaban, frases que quedaban a medias y palabras que desaparecían bajo un pitido agudo. En medio de ese caos invisible, algo mucho peor empezaba a tomar forma. Porque en la mente del capitán Van Santen de KLM se instaló la certeza de que la pista estaba libre, y la instrucción que acababa de recibir le sonó, inequívocamente, como una autorización para despegar, aunque no lo era. El controlador les había dado una indicación para después del despegue, válida solo si ya hubieran recibido permiso para iniciar carrera, no era una luz verde. Sin embargo, Van Santen lo interpretó como una autorización completa, y cuando su copiloto repitió el mensaje por radio, añadió una frase que no estaba en el original: «Estamos en despegue». Pero lo cierto era que aún no tenían autorización para despegar. Y lo más grave era que el controlador escuchó la frase, pero no la corrigió. No aclaró que la pista aún no estaba libre, ni que el KLM debía esperar, mientras el avión comenzaba a moverse por la pista entre la niebla. A las 17:06,
El vuelo de KLM completó su giro de 180 grados en uno de los extremos de la pista. El avión quedó perfectamente alineado, listo para iniciar la carrera de despegue. Sin esperar más, el comandante Van Santen empujó los aceleradores con decisión, y el estruendo de los motores comenzó a sacudir el aeropuerto. Fue entonces cuando el primer oficial interrumpió con firmeza, indicando que aún no tenían autorización para despegar. Van Santen reaccionó al instante, soltando momentáneamente los mandos, y con tono seguro, le pidió que solicitara el permiso. La petición, sin embargo, no fue clara. El primer oficial formuló una frase ambigua, mezclando la solicitud de despegue con la confirmación de la ruta hacia Las Palmas. Pero la respuesta del controlador, aunque no era una autorización para despegar, incluía una palabra que lo cambió todo: take-off. Para Van Santen, bajo presión, atrapado por el reloj y sin visibilidad, fue más que suficiente. Ordenó aplicar potencia de despegue y en ese instante, el 747 comenzó a moverse por la pista. Lo que no sabían era que a casi 3 kilómetros, oculto por la niebla, el avión de Pan Am seguía en la pista. Avanzaba lentamente, buscando la tercera salida, pero ya la había pasado. Intentaban ahora llegar a la cuarta, aún convencidos de que no había nadie detrás, sin imaginar que algo enorme y veloz se les echaba encima. Y fue entonces cuando, en apenas unos segundos, se perdieron 3 oportunidades clave para evitar la tragedia. La primera, el controlador, confundido, respondió: «Ok, espere para despegar», creyendo que el KLM solo pedía permiso para posicionarse. La segunda, el primer oficial de vuelo de Pan Am avisó por radio, indicando que estaban todavía en la pista. Pero su mensaje coincidió con otra transmisión. Hubo interferencias, solo se escuchó un pitido. En la cabina del vuelo 4805 de KLM, lo único que escucharon fue un simple «OK». La tercera oportunidad llegó cuando el ingeniero de vuelo del KLM, atento y visiblemente inquieto, preguntó si el otro avión seguía todavía en la pista. Pero el capitán Van Santen, convencido de que estaba libre, respondió sin titubeos que la pista estaba despejada. La realidad es que el Boeing 747, del vuelo 1736 de Pan Am, aún seguía en la pista, oculto por la niebla. En ese momento, el avión de KLM avanzaba a 260 km por hora por la pista, sin margen para rectificar. Desde la cabina del vuelo de Pan Am, el capitán Grubbs distinguió unas luces a lo lejos, entre la niebla. Inicialmente pensó que no se movían, pero en cuestión de segundos, el primer oficial, Robert Bragg, rompió el silencio con una exclamación desesperada. ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Maldita sea! ¡Ese hijo de viene! El capitán Grubbs reaccionó de inmediato y sin perder ni un segundo gritó con voz urgente: ¡Fuera! ¡Fuera! Giró el avión con todas sus fuerzas, intentando sacarlo de la pista y llevarlo a la hierba. Aceleró a fondo, pero con más de 340 toneladas de peso, el 747 apenas respondió. Se desplazaron unos metros, pero no lo suficiente. En la cabina del vuelo de KLM, Van Santen ya había oído el aviso de V1, la velocidad de decisión. Justo en ese momento, estaba a punto de rotar, o despegar del suelo, cuando de pronto, una silueta emergió entre la niebla, justo en medio de la pista. Sin pensarlo, tiró con fuerza de los mandos, pero lo hizo demasiado fuerte, y la cola del avión golpeó el asfalto con violencia, dejando tras de sí una estela de chispas. El 747 logró elevarse, pero no lo suficiente. El motor número 4 del avión de KLM impactó de lleno contra la parte superior del fuselaje del Pan Am, atravesando la cabina de primera clase como si fuera papel, mientras el tren de aterrizaje golpeaba el lomo del avión estadounidense, arrancando la deriva, también conocida como estabilizador vertical o aleta vertical, y partiendo la cola. En cuestión de segundos, la parte trasera del Pan Am quedó completamente destruida. El avión de KLM, aún en el aire aunque por solo unos metros, perdió sustentación, cayó sin tren de aterrizaje y se arrastró más de 300 metros por la pista antes de estallar en una bola de fuego. Las llamas devoraron la aeronave en el acto, y no hubo supervivientes. Las 248 personas a bordo, todos los pasajeros y toda la tripulación, perdieron la vida. En el Boeing de Pan Am, el horror también fue absoluto. El impacto destrozó la parte frontal y muchas personas murieron al instante. Pero increíblemente, la cabina resistió.
Los 3 pilotos permanecían con vida, atrapados entre los restos de metal y fuego. El ingeniero de vuelo trató de localizar los controles de emergencia, pero la parte superior del techo había desaparecido. Algunos pasajeros lograron escapar, no por las salidas principales, que quedaron deformadas, sino por huecos abiertos por la violencia del golpe. Varios saltaron desde una altura de casi 6 metros al asfalto, mientras otros lograron escapar por las alas o a través de un agujero en el techo trasero. De los 396 ocupantes del Pan Am, solo 61 sobrevivieron. A lo lejos, la torre de control seguía ajena a lo ocurrido, sin visibilidad debido a la niebla, por lo que aún no eran conscientes del desastre. Sin radar ni visión directa, la alarma solo se activó cuando otro avión informó de un resplandor entre las nubes. Los bomberos avanzaban con lentitud, casi a ciegas, y lo primero que percibieron fue el calor. Después, el horror. Primero encontraron el avión de KLM, completamente envuelto en llamas y sin ninguna posibilidad de ser salvados. Después, lo inesperado, el avión de Pan Am también ardía en llamas, pero aún quedaban personas con vida. Los equipos de emergencia lucharon contra el fuego, controlando el vertido de combustible para evitar nuevas explosiones, y consiguieron evacuar a decenas de personas de aquel infierno. Aquella noche, los rodeos se convirtió en el escenario del peor accidente de la historia de la aviación, y lo más trágico es que todo aquello pudo haberse evitado. En las horas siguientes al desastre, la noticia dio la vuelta al mundo. El accidente aéreo más letal jamás registrado sin relación con terrorismo había dejado 583 víctimas mortales. La investigación comenzó de inmediato, y lo primero que hicieron los equipos fue recuperar las cajas negras de ambos aviones, las grabadoras de voz, los datos de vuelo y todos los registros que guardaban la información clave de la tragedia. El informe final, elaborado por las autoridades españolas, fue claro y directo. La culpa principal recaía sobre el capitán de KLM, Jacob Van Santen. El documento señalaba 4 errores fatales. 1. Inició el despegue sin autorización clara. 2. No se detuvo cuando la torre le dijo que esperara. 3. Ignoró el aviso de que el otro avión seguía en pista. Y 4. No escuchó a su propio ingeniero de vuelo, que lo puso en duda en el último segundo. En Países Bajos, el informe fue acogido con ciertos matices. Reconocieron la responsabilidad del capitán, pero también quisieron profundizar más. ¿Qué llevó a un piloto tan respetado y experimentado, instructor jefe, a tomar una decisión tan catastrófica? Ahí es donde entraron en juego otros factores. La presión por las horas de vuelo. La cultura de cabina, donde cuestionar al comandante no era habitual. Y sobre todo, el caos en las comunicaciones. Interferencias, frases ambiguas, indicativos incorrectos, y una frase mal interpretada que no significaba lo que Van Santen creyó oír. También surgieron dudas sobre los propios controladores. En las grabaciones se detectaron pausas extrañas, ruido de fondo, e incluso se llegó a sugerir que alguno de ellos estaba viendo un partido de fútbol en mitad de su turno. Pero quizás lo más revelador no fue señalar culpables, sino lo que vino después, porque esta tragedia marcó un antes y un después en la aviación mundial. Desde entonces se prohibió el uso informal de la palabra take-off. Solo puede decirse cuando la autorización es definitiva. Se reforzaron los protocolos de cabina. Nació el concepto de CRM, gestión de recursos de tripulación, donde un copiloto puede y debe cuestionar al comandante si algo no cuadra. Se endurecieron los entrenamientos en condiciones de baja visibilidad. El capitán Van Santen, el hombre que cometió el error, había sido también el rostro de los anuncios de KLM. Tras su muerte, la compañía retiró todas sus campañas. El accidente de los rodeos no solo fue un desastre, fue una lección escrita con fuego. Un recordatorio de que en aviación los errores no suelen venir solos, y que incluso los más preparados pueden equivocarse cuando el entorno conspira en silencio. El desastre de los rodeos fue el resultado de una cadena fatal de errores en un aeropuerto inadecuado, con mala visibilidad y comunicaciones confusas. Un cúmulo de fallos que nadie pudo prever ni detener a tiempo, con un precio altísimo en vidas. De aquella tragedia nacieron mejoras clave en seguridad, comunicación y diseño aeroportuario. Pero la pregunta de qué hubiera pasado si alguien hubiera actuado diferente sigue sin respuesta. Desde entonces, la aviación cambió para siempre.
Es la noche de Halloween del año 2000 y un Boeing 747 acelera por la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Taiwán, bajo fuertes vientos y una lluvia torrencial. Los pilotos se esfuerzan por ver a través de sus parabrisas, mientras aumentan la potencia de sus 4 enormes motores para alcanzar el empuje de despegue. No tienen ni idea de que, justo delante de ellos, les espera una sorpresa aterradora. Esta es la escalofriante historia del vuelo 6 de Singapore Airlines. 31 de octubre del año 2000. Aeropuerto Internacional de Taipei, Taiwán. Es la noche de Halloween y el clima parece a propósito. El tifón Changsane se acercaba rápidamente y sus bandas exteriores ya comenzaban a azotar el aeropuerto. Los vientos, que alcanzaban hasta 100 km por hora, sacudían los aviones en la pista, mientras la lluvia intensa golpeaba los edificios de la terminal. A bordo de un Boeing 747, operado por Singapore Airlines, 159 pasajeros de 20 países se acomodaban, preparándose para lo que se esperaba fuera un vuelo nocturno tranquilo. A pesar de la variedad de nacionalidades, la mayoría de los pasajeros eran de Estados Unidos y Taiwán. De ellos, 77 ya habían embarcado en Singapur horas antes, mientras que los otros 82 acababan de abordar en Taipei, junto con la tripulación. El avión era un Boeing 747-412, de 11 años de antigüedad. Fue fabricado en enero de 1989 y adquirido por Singapore Airlines ese mismo año. Hasta ese momento, el Boeing 747 había acumulado aproximadamente 53.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores Pratt & Whitney. La tripulación de vuelo estaba compuesta por 3 pilotos, que habían llegado a Taipei 24 horas antes. El capitán, Fun Chi Kong, era de nacionalidad malaya y a sus 41 años acumulaba más de 11.000 horas de vuelo. La aerolínea lo había evaluado repetidamente como un piloto superior al promedio, y sus compañeros lo consideraban uno de los mejores de Singapore Airlines. Además, fuera de servicio, se le describía como una persona amigable y accesible. El único incidente en su historial fue una salida algo ruidosa de Zúrich, Suiza, 13 años antes, por lo que había recibido una carta de la aerolínea pidiéndole que respetara más estrictamente el procedimiento de reducción de ruido, algo que con el viento rugiendo como aquella noche no parecía ser una preocupación. El primer oficial era Latif Sirano, un singapurense de 36 años, con mucha menos experiencia que el capitán, acumulando unas 2.500 horas totales de vuelo, 500 de ellas en el Boeing 747. Sus colegas le describían como un profesional disciplinado, con un nivel de competencia superior al promedio, y sin dudar en señalar cualquier problema de seguridad que pudiera surgir en un vuelo. Detrás del capitán y el primer oficial se encontraba otro primer oficial, Un Keng Leng, un singapurense de 38 años, que actuaría como piloto de relevo en esta ruta, asumiendo el control del primer oficial cuando sobrevolaran el Océano Pacífico. Hasta ese momento, no tendría responsabilidades específicas aparte de supervisar las operaciones de sus compañeros. Aún, se le consideraba un piloto maduro, disciplinado y con buenas habilidades de vuelo, con el potencial de convertirse en capitán en el futuro. Singapore Airlines contaba con un excelente historial de seguridad. Sus tripulaciones estaban altamente capacitadas, su flota era de última generación, y en sus 28 años de operación jamás había tenido un solo accidente fatal. A las 11:05 de la noche, hora local, el avión abandonó la puerta B5 en el aeropuerto de Taipei. Los 159 pasajeros a bordo no tenían motivo alguno para preocuparse. Nada les hacía sospechar lo que el destino tenía preparado para ellos en esa noche de Halloween. Este era el escenario. Era de noche, el clima era pésimo y empeoraba a medida que un tifón se aproximaba rápidamente. Los pilotos sabían que llevaban un avión lleno de personas deseando llegar a su destino. Como el miembro más experimentado de la tripulación, el capitán decidió que él mismo guiaría el avión hasta la pista y se encargaría del despegue desde Taipei. Durante el rodaje, enfatizó la importancia de hacer todo lentamente y de forma metódica. Mientras el avión avanzaba con calma hacia la pista, el primer oficial se ocupaba de revisar las listas de verificación y de ayudar al capitán a preparar el avión para el despegue.
El capitán ajustó los flaps a 20 grados y confirmó las velocidades de despegue. El avión se elevaría de la pista a una velocidad de 156 nudos, unos 290 km por hora. Para ponernos en perspectiva, aquella noche el viento alcanzaba un tercio de la velocidad de despegue de la aeronave, cerca de 100 km por hora. Mientras los dos pilotos se encargaban de sus responsabilidades, el piloto de relevo sintonizaba el ATIS, Automatic Terminal Information Service, un servicio disponible en los principales aeropuertos, que permite a los pilotos obtener la última información meteorológica de la terminal. El reporte meteorológico era inquietante, justo en el límite para un despegue seguro. La visibilidad era inferior a 500 metros, y las ráfagas de viento alcanzaban casi 100 km por hora, balanceando el avión, mientras avanzaba lentamente a través de la oscuridad. Algunos pasajeros comenzaban a sentirse inquietos. Si esas eran las condiciones en tierra, ¿cómo serían en el aire? Sin embargo, en la cabina todo estaba bajo control. La postura del capitán era clara. En ese momento, el viento y la visibilidad se encontraban dentro de los límites seguros para despegar. Si se mantenían así, procederían con el despegue. De lo contrario, regresarían a la puerta de embarque, sin prisas y sin presión. Esa actitud cautelosa le había servido en sus décadas de experiencia y había contribuido al excelente historial de seguridad de Singapore Airlines. Para entender lo que estaba a punto de suceder, es necesario observar este mapa, una réplica exacta del que usaron los pilotos aquella noche. Cuando el control de tráfico aéreo les dio las instrucciones de rodaje, les indicó una ruta específica. Tenían que avanzar a lo largo de la calle de rodaje Sierra, cruzar la intersección West Cross, girar a la izquierda en November Papa y seguir por allí hasta la pista de despegue 05 izquierda. En la cabina, cuando los controladores comunicaron la ruta de rodaje, el capitán la repasó junto con los otros dos pilotos, para asegurarse de que todos estuvieran informados. Aunque la ruta parecía sencilla, los pilotos necesitaban ser más cautelosos de lo habitual. Hacía más de 3 años que ninguno de ellos había despegado desde esa pista. Estaban más familiarizados con la pista 06, ubicada en el extremo sur del aeropuerto. Mientras el vuelo 006 se acercaba a la intersección West Cross, el capitán confirmó con sus compañeros que ese era el giro correcto. Tras recibir la confirmación, comenzó a girar lentamente el avión hacia la derecha usando el mando de dirección en tierra, advirtiendo que avanzaría con cautela para evitar que la aeronave derrapara en la curva. Lo último que deseaba era ver cómo el avión se deslizaba hacia el barro. Desde su posición detrás de los pilotos, el piloto de relevo podía observar las pantallas principales de vuelo de ambos, manteniéndose atento a cada detalle, para que todo transcurriera sin contratiempos. La fuerza del viento era tal que, al impactar en los tubos pitot del fuselaje, causaba fluctuaciones en las cintas de velocidad aérea. Con el viento azotando el avión desde la derecha, las lecturas de velocidad en los instrumentos del capitán y en los del primer oficial eran diferentes, una peculiaridad que solo destacaba la intensidad del viento aquella noche. Mientras los pilotos observaban con dificultad a través del parabrisas bajo la lluvia, escucharon una buena noticia en la radio. La visibilidad de la pista, es decir, la distancia que los pilotos podían ver a lo largo de ella, había aumentado de 200 a 450 metros. Al menos por el momento las condiciones parecían mejorar. Todo indicaba que lograrían despegar una vez llegaran a la pista. Sin embargo, el capitán, precavido como siempre, continuaba avanzando lentamente, a solo 9 nudos, unos 17 km por hora. En pocos minutos llegarían a la pista de despegue, y aunque las condiciones parecían algo más favorables, surgió una nueva preocupación. ¿Qué sucedería si despegaban y necesitaban regresar al aeropuerto, pero lo encontraban cerrado por el empeoramiento de la tormenta? Anteriormente, habían acordado que si fuese necesario, podrían desviarse a Hong Kong o a Kaohsiung, pero ahora ambos aeropuertos estaban cerrados por el avance del tifón hacia el norte. La tormenta se acercaba y su única opción de retorno era Taipei. Esperaban que las condiciones se mantuvieran viables. A pesar del clima, los pilotos se mantenían calmados, sin ninguna señal de presión. Después de unos minutos, el avión llegó al final de la intersección West Cross. El primer oficial, verificando su mapa de rodaje, confirmó con el capitán que necesitaban girar a la izquierda hacia la calle de rodaje November Papa y seguir hasta el final. Una vez allí, se encontrarían en la pista.
El capitán giró la palanca de control en sentido antihorario, mientras el 747 se movía hacia la izquierda, dirigiéndose a la vía de rodaje November Papa. En ese momento, el aeropuerto de Taipei estaba experimentando un cambio significativo. La pista 05R estaba siendo transformada en una vía de rodaje. La razón de esta conversión era que la pista era demasiado corta y estrecha para ser de utilidad, considerando el tamaño de muchos de los aviones que ahora aterrizaban en el aeropuerto. Resultaría mucho más práctica como vía de rodaje paralela a la pista 05L, la más larga del aeropuerto. En breve veremos por qué esto es tan importante. En el centro de las vías de rodaje, hay luces verdes, luces azules en los bordes, luces blancas en las pistas y luces rojas de aproximación. El color y la disposición de estas luces son completamente intencionados y están estandarizados a nivel mundial. También hay marcas que solo se encuentran en las pistas. Hay unas franjas blancas, conocidas como pianos, que indican el inicio de una pista. Pero, ¿qué hace un aeropuerto cuando convierte una pista en una vía de rodaje? Lo que se debía hacer era cambiar todas las marcas y la iluminación para que fueran adecuadas para una vía de rodaje. Sin embargo, en Taipei, esto no había ocurrido. En la noche de Halloween del año 2000, mientras los pilotos del vuelo 6 de Singapore Airlines se aproximaban al final de la vía de rodaje November Papa, comenzaron a sucumbir ante una cadena de errores psicológicos y fallos sistémicos que los llevarían a una situación de grave peligro. Todo comenzó a las 11:15, cuando el controlador de la torre autorizó al vuelo 6 a alinearse en la pista. El primer oficial indicó a la tripulación de cabina que se sentasen para el despegue y comenzó a leer la lista de verificación previa. Mientras tenía la atención en la lista de verificación, el capitán miraba a través de la oscuridad por el parabrisas, siguiendo cuidadosamente las luces verdes que les guiaban hacia la pista. Una vez más, les dijo a sus compañeros que iría despacio al girar, ya que las franjas blancas, piano, podrían resbalar. El controlador no podía ver el avión debido a la intensa lluvia y tampoco contaba con radar terrestre para conocer su posición. De haber tenido acceso a esta información, habría visto que el vuelo 006 no se estaba alineando en la pista 05L como él les había indicado, sino en la pista 05R. El capitán seguía las luces verdes de la vía de rodaje, que estaban mucho más juntas en la curva que en el camino recto que llevaba a la pista 05L. De hecho, había solo 4 luces en la sección de 200 metros de la vía de rodaje, que conectaba las pistas 05R y 05L. Legalmente, deberían haber sido 16 luces, y por si esto no fuera suficiente, una de esas 4 luces no funcionaba, y otra estaba demasiado tenue mientras el capitán seguía las luces verdes que lo llevaban a la pista 05R. Había muy poco que le indicara que a su izquierda había otra pista en la oscuridad. A medida que el avión se posicionaba, el primer oficial comentó que el PVD no se había activado. El PVD, o Power Visual Display, es un dispositivo instalado en el panel antideslumbrante de algunas aeronaves, diseñado para proporcionar a los pilotos una indicación visual si se están desviando de la línea central de la pista durante despegues en condiciones de baja visibilidad. Normalmente había un obturador enfrente, pero cuando la aeronave detectaba que se alineaba en la pista, el obturador se abría, revelando el PVD con su característico diseño. A los pilotos les pareció extraño que este se hubiera activado después de que se alinearan en la pista. Por supuesto, la razón de esto era que habían sintonizado sus radios de navegación en la frecuencia de la pista con la que debían alinearse. La pista 05L. En ese momento, estaban a más de 200 metros de esa pista, cómodamente situados en lo que ahora se estaba convirtiendo en una vía de rodaje. Además, los pilotos sabían que la pista 05R estaba siendo transformada en una vía de rodaje. Sin embargo, en la oscuridad y al dejarse guiar por las luces verdes, simplemente no cuestionaron si estaban en el lugar correcto. Mientras permanecían en el umbral, las brillantes luces verdes de la línea central se extendían hacia la oscuridad. Que estas luces fueran verdes, en lugar de blancas como las de una pista normal, debió haberles dado una señal de que se encontraban en una vía de rodaje y no en una pista. Sin embargo, ya habían decidido que ese era el lugar correcto. Además, estas luces habían sido siempre verdes porque, en realidad, la pista había sido originalmente una vía de rodaje. Irónicamente, si la visibilidad hubiese sido aún peor, los pilotos habrían estado más seguros. Necesitaban utilizar el PVD
para despegar cuando la visibilidad era inferior a 50 metros, pero en esa noche era de 500 metros. Al alinearse en la pista, el capitán les dijo a sus compañeros que no importaba el PVD, ya que podían ver la pista de todos modos. A las 11:16, el capitán activó los limpiaparabrisas a máxima velocidad, encendió las luces de aterrizaje y aumentó los motores a potencia de despegue. Los motores rugieron, y la enorme aeronave comenzó a acelerar por la pista, adentrándose en la oscuridad. Para los 159 pasajeros, parecía indicar que estaban en camino hacia Los Ángeles. En cuestión de segundos, el vuelo 006 estaba acelerando a 80 nudos, unos 150 kilómetros por hora. Los pilotos miraban a través del vacío que tenían delante, mientras la pista aparecía entre la niebla, pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la velocidad de despegue, la terrible verdad emergió de la oscuridad. En pleno centro de la pista, iluminados por las potentes luces de la aeronave, aparecieron varios bulldozers, excavadoras, rodillos y barreras de hormigón. El capitán gritó al verlo, pero ya era demasiado tarde. A una velocidad de 150 nudos, equivalentes a aproximadamente 280 kilómetros por hora, el Boeing 747 se estrelló contra las barreras de hormigón y luego atravesó los vehículos de construcción. Parte del ala izquierda fue desgarrada junto con 3 de los motores de la aeronave, lo que provocó que el avión se desviara hacia la izquierda. Los tanques de combustible se rompieron, y una enorme bola de fuego se encendió, envolviendo el avión por completo, que se partió en 3 secciones y comenzó a rodar por la pista. En cuestión de segundos, todo había terminado. El controlador vio la gigantesca bola de fuego en medio de la oscuridad y envió de inmediato al servicio de bomberos del aeropuerto. Más de 400 miembros de los equipos de rescate se dirigieron rápidamente al lugar, llegando en menos de 3 minutos. Sin embargo, para los ocupantes a bordo, ya era demasiado tarde. Las imágenes tomadas el día después del accidente muestran la magnitud de la carnicería. De las 179 personas a bordo, solo 96 sobrevivieron, incluidos los 3 pilotos. Fue el primer y único accidente mortal en la historia de Singapore Airlines, y el primer accidente fatal que involucró a un Boeing 747-400. Sin embargo, la misma pregunta estaba en la mente de todos. ¿Cómo pudo una tripulación experimentada cometer un error tan básico? A la luz del día, la pura insensatez del error se hizo aún más evidente, ya que la pista correcta estaba claramente visible, junto al avión siniestrado. Este fue exactamente el enfoque de los investigadores, cuando comenzaron su trabajo inmediatamente después del accidente. Descubrieron que los pilotos habían sido engañados por la iluminación en la pista, especialmente considerando que su base de operaciones estaba en Singapur, donde los controladores cambiaban el color de la iluminación de la vía de rodaje para guiar a los pilotos hacia la pista, indicándoles que siguieran las luces verdes. En el vuelo 6, a pesar de la precaución de los pilotos respecto al clima, cuando se trató de ir hacia la pista, regresaron a su rutina habitual y simplemente seguir las luces verdes hacia la pista. No ayudó que la pista cerrada aún conservara sus marcas y brillantes luces de línea central, a pesar de no estar en uso. Cuando los pilotos giraron hacia la pista, ignoraron subconscientemente toda la información que les indicaba que no estaban donde debían estar. El PVD activado, la escala de desviación del ILS descentrada y la iluminación verde de la línea central se convirtieron en víctimas del mismo sesgo psicológico que ha costado tantas vidas en la aviación a lo largo de los años. El sesgo de confirmación, la tendencia a interpretar nuevas evidencias como confirmación de las creencias existentes. En este caso, había suficiente información que les decía a los pilotos que estaban en el lugar correcto para que ignoraran toda la evidencia en contra. Estas capas de protección, que abarcan desde factores humanos hasta los sistemas de navegación, han hecho que este tipo de accidentes sea mucho menos probable. Sin embargo, el accidente del vuelo 006 de Singapore Airlines muestra cuán implacable puede ser la aviación, especialmente en condiciones marginales. En el vuelo 006, si los pilotos hubieran discutido la posibilidad de confundir la pista 05R con la 05L, este accidente podría no haber ocurrido. Además, los aeropuertos ahora siguen regulaciones más estrictas en cuanto a señalización e iluminación. Esta tecnología por sí sola habría prevenido el accidente del vuelo 006. Además, los pilotos ahora reciben más formación sobre lo que se conoce como gestión de amenazas y errores,
que les exige tomar nota de los peligros y posibles errores que pueden cometer, por ejemplo, mientras se dirigen a la pista. Como resultado de este accidente, muchos aviones modernos, como la última generación del Boeing 747, el Airbus A350 y el Boeing 787, entre otros, cuentan con pantallas de mapa en movimiento dentro de la cabina, donde los pilotos pueden ver su posición en tiempo real mientras se desplazan por el aeropuerto, en lugar de depender de mapas y cartas en papel. Pero ¿cómo podemos mejorar la seguridad en la aviación cuando es vulnerable a fallos tan básicos en la cognición humana? En plena noche, a gran altitud sobre el océano Atlántico, el humo empezó a llenar la cabina de un MD-11 de Swissair. Detrás de ellos, 227 vidas pendían de un hilo. Los pilotos repasaron a toda prisa las listas de verificación de emergencias, mientras las condiciones en la cabina cada vez empeoraban más. En el panel superior, el fuego había comenzado a afectar sistemas críticos del avión. Los instrumentos del primer oficial se apagaron, y tuvo que forzar la vista entre el humo para poder ver sus pequeños instrumentos de respaldo. ¿Logrará la tripulación llevar el avión hasta un aeropuerto antes de que se agote el tiempo? Esta es la escalofriante historia del vuelo 111 de Swissair. La noche del 2 de septiembre de 1998, 215 pasajeros y 14 tripulantes embarcaron en el vuelo 111 de Swissair en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Su destino era Ginebra, en Suiza, un trayecto de unas 7 horas de duración. No tenían ni idea, mientras se acomodaban para cruzar el Atlántico, de que el número de su vuelo acabaría siendo sinónimo de uno de los sucesos más aterradores que pueden ocurrir a bordo de un avión. Pero en 1998, el vuelo 111 tenía connotaciones muy distintas. Se había hecho conocido como el vuelo de las Naciones Unidas, porque muchos de sus pasajeros eran funcionarios de la ONU, que viajaban entre las dos principales sedes de la organización, Nueva York y Ginebra. La mayoría de los pasajeros a bordo eran de Estados Unidos, Francia y Suiza, aunque en total había diferentes nacionalidades en el vuelo. Aquella noche, el avión transportaba también una sorpresa. Se trataba de un cuadro del famoso Pablo Picasso. En la cabina se encontraban dos experimentados pilotos. Al mando del vuelo estaba Urs Zimmermann, de 49 años. Acumulaba algo menos de 11.000 horas de vuelo en total, de las cuales 900 eran en el MD-11. Zimmermann había comenzado su carrera como piloto de combate en las Fuerzas Aéreas Suizas, antes de unirse a Swissair en 1971. También era piloto instructor, encargado de formar a nuevos pilotos de Swissair para volar el MD-11. Se le describía como una persona que generaba un ambiente amigable y profesional en la cabina, y que trabajaba con exactitud y precisión. Además, mostraba un gran interés por ampliar sus conocimientos sobre la aeronave que pilotaba, y era conocido por hacer preguntas a los técnicos del Departamento de Mantenimiento sobre el avión y sus sistemas. A su lado se encontraba Stefan Loeb, de 36 años. Tenía algo menos de 5.000 horas de vuelo en total, y algo más de 200 en el MD-11. También había iniciado su carrera como piloto en las Fuerzas Aéreas Suizas, donde voló durante varios años antes de incorporarse a Swissair en 1991. Al igual que el comandante, también era instructor en el MD-11, y antes de volar este modelo había pilotado el Airbus A320 y el MD-80. Sus compañeros lo describían como un colaborador en la cabina, con un carácter tranquilo y sereno, aunque capaz de mostrarse firme cuando era necesario. Los pasajeros no podían haber estado en mejores manos para este cruce del Atlántico. Poco después de las 8 de la tarde, el vuelo 111 se retiró de la puerta de embarque en el JFK, con algo más de 63.000 kilogramos de combustible en sus depósitos. El avión era un McDonnell Douglas MD-11 con 7 años de antigüedad, un trirreactor usado comúnmente para vuelos de largo recorrido. El MD-11 era un avión relativamente nuevo en 1998, ya que había sido lanzado solo 8 años antes. Contaba con una moderna cabina denominada Glass Cockpit, con pantallas digitales y un sofisticado sistema de navegación y piloto automático. Sus 3 motores lo convertían además en una alternativa eficiente en consumo de combustible frente a los aviones de 4 motores, como el Boeing 747. Swissair había equipado la sección de primera clase y clase business de este avión
con pantallas de entretenimiento a bordo. Aunque hoy en día son algo común, en 1998 eran una innovación, y Swissair fue una de las primeras aerolíneas en implementarlas. Permitían a los pasajeros ver películas, jugar e incluso acceder a Internet desde sus asientos. En 1998 esto era extremadamente innovador. Pero aquella noche, estas incorporaciones al avión acabarían poniendo en grave peligro la vida de todos los que iban a bordo. Poco después de las 8:15 de esa tarde, el primer oficial Lowe alineó el enorme avión con la pista asignada del John F. Kennedy y empujó las palancas de los motores hasta alcanzar la potencia de despegue. Durante el despegue, la aeronave se comportó con normalidad. Había tormentas eléctricas a lo largo de la ruta, por lo que los pilotos desviaron el rumbo hacia la izquierda y la derecha para evitarlas, mientras ascendían hasta su altitud de crucero, 33.000 pies, 10.000 metros. Poco antes de las 9 de la noche, el comandante se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Moncton, en Canadá, e informó al controlador de que se encontraban a 33.000 pies, 10.000 metros. En menos de 6 horas, estarían de nuevo en tierra, en Ginebra. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, los 215 ocupantes intentaban descansar. Pero pocos minutos después de alcanzar la altitud de crucero, el primer oficial notó un olor extraño en la cabina. Hizo un comentario sobre esto al comandante, que coincidió en que algo olía de forma inusual. Aquella fue la primera señal para los pilotos de que algo no iba bien. Poco después, el comandante vio algo de humo saliendo del techo, detrás del primer oficial, y se lo comentó. No es raro que el sistema de aire acondicionado de un avión produzca vapor. Quizá lo hayas visto alguna vez como pasajero. Por ese motivo, inicialmente los pilotos no se preocuparon. Sin embargo, el humo salía por una rendija justo al lado de la salida de aire acondicionado de la cabina. Aún así, por precaución, el primer oficial entregó el control del avión al comandante y se levantó de su asiento para realizar las comprobaciones oportunas. No obstante, al echar un vistazo por la zona, el humo ya había desaparecido. El comandante llamó a un auxiliar de vuelo a la cabina y le preguntó si notaba algún olor extraño y si había visto humo en la cabina de pasajeros. Ella respondió que percibía un olor en la cabina de vuelo, pero que en la cabina de pasajeros no había olor ni señales de humo. La auxiliar regresó a la cabina de pasajeros, y los pilotos volvieron a acomodarse en sus asientos, pero a pesar de todo, no tenían ni idea de que estaban en peligro mortal. Justo sobre sus cabezas, en el espacio entre el techo de la cabina y el fuselaje del avión, un incendio empezaba a propagarse. Un arco eléctrico en los cables que alimentaban el sistema de entretenimiento a bordo había quemado el material aislante, que empezó a arder lentamente. Swissair era consciente de problemas de sobrecalentamiento en el sistema de entretenimiento. De hecho, algunas aerolíneas incluso habían optado por no instalarlo en sus aviones, debido al elevado consumo de energía que requería. Los pilotos se tranquilizaron al pensar que el humo probablemente procedía del sistema de aire acondicionado, pero por si acaso, abrieron el panel de aire en la pantalla del ACAST, sistema central de la cabina. Esta les mostraba el estado de los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo normal que les diera una pista sobre el origen del humo. Esto supuso un alivio para ellos, ya que probablemente no era más que una anomalía del sistema de aire acondicionado, y ni siquiera lo suficiente importante como para dejar rastro en la computadora. En ese momento, todo volvió a la normalidad en la cabina. Poco después, el comandante encendió la señal de cinturones de seguridad, ya que pasaban por una zona con algo de turbulencia, y recibieron la información meteorológica del Atlántico. A partir de ese instante, la situación de la tripulación empeoraría minuto a minuto. Pocos segundos después de recibir la información meteorológica, el humo volvió a aparecer. Ese fue un punto de inflexión para los pilotos. No podían arriesgarse a seguir cruzando el océano con una fuente de humo no identificada en la cabina, por lo que inmediatamente comenzaron a debatir posibles aeropuertos de desvío. Hasta entonces, el humo había sido leve, de forma intermitente. Pero en ese momento, era más denso y persistente. El comandante decidió declarar un PAM-PAM, que es la señal internacional de urgencia por radio. Es un nivel por debajo de un Mayday. 111 Heavy is declaring pan after smoke in the cockpit. Request immediate
immediate return to that convenient place, I guess, Boston or so. Swiss Air 111, roger. Turn right to proceed, you say to Boston you want to go? I guess Boston, we need first the weather, so we start a right turn here, Swiss Air 111 Heavy. Swiss Air 111, roger, and descent to flight level 310, is that okay? 310. Los pilotos iniciaron el descenso a 31.000 pies, 9.500 metros, tal como les indicó el controlador. Se pusieron las máscaras de oxígeno y empezaron a prepararse para el desvío a un aeropuerto alternativo. El aeropuerto Logan de Boston estaba a 300 millas náuticas de su posición actual, unos 550 kilómetros. Sin embargo, con un posible incendio a bordo, era posible que la tripulación no tuviera tiempo suficiente para llegar tan lejos. El controlador entonces les sugirió un aeropuerto más cercano. Swiss Air 111 Center. Swiss Air 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Stand by. Halifax estaba a unas 60 millas náuticas del avión, unos 110 kilómetros, 5 veces más cerca que Boston. A pesar de esto, la tripulación no estaba familiarizada con ese aeropuerto. Si decidían aproximarse a Halifax, tendrían que apresurarse a conseguir las cartas aeronáuticas en la parte trasera de la cabina, familiarizarse con los procedimientos de aproximación y el diseño del aeropuerto, comenzar un descenso rápido hacia el aeropuerto y preparar el avión para el aterrizaje. Todo ello mientras revisaban las listas de verificación de emergencia por el humo no identificado. En otras palabras, la carga de trabajo necesaria para una aproximación a Halifax era enorme. Sin embargo, los pilotos sabían que si efectivamente había un incendio a bordo, podrían no tener otra opción. En un incendio, cada segundo cuenta. En base a esto, la tripulación tomó la decisión de intentar aterrizar en Halifax. El primer oficial introdujo una altitud de 29.000 pies en el piloto automático, 8.800 metros, y los pilotos comenzaron los preparativos para aterrizar en Halifax. En ese momento, la atmósfera en la cabina era tranquila. Una desviación rápida como esta sería exigente incluso sin la posible presencia de un incendio mortal. Conscientes de que la tripulación del vuelo 111 estaría extremadamente ocupada preparando el avión para un aterrizaje inmediato, los pilotos de un avión de British Airways que volaba cerca se ofrecieron a ayudar, proporcionándoles la información meteorológica de Halifax. Esto evitó que los pilotos tuvieran que buscar manualmente esa información, y les dio un tiempo muy valioso para completar sus listas de comprobación. El controlador les autorizó entonces a descender hasta los 10.000 pies, 3.050 metros. Como parte del procedimiento estándar en cualquier situación urgente, el controlador pidió a los pilotos que le indicasen la cantidad de combustible que les quedaba y el número de pasajeros que iban a bordo. Pero la tripulación estaba demasiado ocupada preparándose para la aproximación a Halifax. Tenían que priorizar, decidir qué era esencial hacer en ese momento y qué podía esperar. En ese momento, lo único que importaba era conseguir que el avión descendiera rápidamente para aterrizar en Halifax. Swiss Air 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? El primer oficial inició un descenso pronunciado, perdiendo 4.000 pies de altitud por minuto, unos 1.200 metros por minuto. Cambió la velocidad seleccionada en el piloto automático de 295 a 310 nudos, de 540 a 575 kilómetros por hora, en un intento por llegar a Halifax más rápidamente. Pero, debido a la velocidad a la que estaba descendiendo el avión, comenzó a acelerar incluso por encima de esa velocidad. En ese momento, el comandante advirtió al primer oficial para que no superase más la velocidad ya que podrían tener problemas. Inmediatamente extendió los aerofrenos en las alas para evitar que el avión superase la velocidad máxima, pero aún así, había que encontrar el equilibrio. ¿Ir demasiado rápido y arriesgarse a forzar el avión? ¿O ir demasiado lento y correr el riesgo de que el fuego se propagase? El comandante informó al sobrecargo de que había humo en la cabina de mandos y le indicó que preparase la cabina de pasajeros para un aterrizaje en Halifax en los próximos 20 minutos. En la cabina de pasajeros no había señales de humo ni de fuego. Para los pasajeros, la desviación a Halifax no era más que una molestia menor. Eran completamente ajenos a la gravedad de la situación.
Debido a que el comandante estaba totalmente ocupado con las listas de verificación de emergencia y las cartas de aproximación al aeropuerto, cedió los mandos y las comunicaciones por radio al primer oficial. El vuelo fue transferido a otro controlador y el primer oficial estableció contacto con él. Este les ofreció la pista 06. Esta pista ofrecía una aproximación prácticamente lineal para los pilotos. Esto habría sido lo ideal, pero estaban volando demasiado alto. Si descendían en picado hacia la pista 06, llegarían con demasiada velocidad para aterrizar con seguridad. El primer oficial informó al controlador de ello y le pidió que repitiera la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS. Utilizarían lo que se conoce como una aproximación por el lóbulo posterior, backbeam, para navegar con precisión hasta la pista, ya que estaba demasiado nublado y la visualización se dificultaba a través del parabrisas. Mientras tanto, el comandante solicitó a una asistente de vuelo que acudiese a la cabina para que le trajera las cartas de aproximación de Halifax. Ella le entregó el maletín de la tripulación, que contenía cartas de cientos de aeropuertos de todo el mundo, y el comandante comenzó a buscar las cartas correspondientes a Halifax. Ahora tenían algo más de tiempo para descender y configurar el avión para el aterrizaje en Halifax, pero había un gran problema. Apenas había pasado 1 hora desde el despegue en Nueva York, por lo que el avión seguía cargado de combustible. Si aterrizaban con ese peso, era posible que no pudieran frenar el avión antes del final de la pista. Tendrían que soltar combustible para reducir el peso a un nivel seguro para el aterrizaje. Los pilotos comenzaron a debatir cuál sería el mejor lugar para hacerlo. El primer oficial informó al comandante de que el controlador solicitaba que la maniobra de vaciado de combustible se realizase al sur del aeropuerto y esto los alejaría aún más. Ahora el comandante tenía una decisión difícil que tomar. Si optaba por omitir la maniobra de vaciado y aterrizar de inmediato, corría el riesgo de salirse por el final de la pista al aterrizar, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte de los pasajeros. Sin embargo, si giraban hacia el sur para soltar combustible y la situación en la cabina de vuelo empeoraba, sería mucho más difícil regresar a Halifax a tiempo. El comandante en este momento se encontraba en una encrucijada. Tenía un posible incendio a bordo, pero no había humo en la cabina de pasajeros, y el humo en la cabina de mandos aún no era demasiado denso. El avión estaba por encima del peso máximo de aterrizaje, y aún tenía que completar decenas de puntos en la lista de verificación. No quería que el avión se incendiara antes de llegar al aeropuerto, pero tampoco quería aterrizar en un aeropuerto desconocido, con sobrepeso y sin estar completamente preparado. La mejor opción era evacuar combustible. Esto les permitiría cumplir 2 objetivos: ganar tiempo para preparar el avión para el aterrizaje y reducir el peso de la aeronave. El primer oficial estuvo de acuerdo y se puso en contacto con el control del tráfico aéreo. Al comunicarse con el controlador, este interpretó que si podían permitirse alejarse del aeropuerto para soltar combustible, el vuelo no estaba en una emergencia. Pero la realidad era que ni él ni los pilotos sabían lo crítica que era la situación. En el compartimento superior sobre la cabina, el fuego había comenzado a propagarse e intensificarse, y el tiempo se estaba agotando, mientras los pilotos seguían revisando la lista de verificación de emergencias. Esta es una copia de la lista que el comandante estaba utilizando, la lista de emergencia por humo en el sistema de aire acondicionado. Cuando el comandante llegó al final de la lista, y el humo no había disminuido, inició la siguiente lista: la de humo o vapores de origen desconocido. Esta solicitaba desconectar el bus de cabina, que suministraba energía eléctrica al compartimento de pasajeros. El propósito de esto era detener o aislar cualquier posible fuente de ignición. El bus de cabina es parte del sistema eléctrico que alimenta equipos no esenciales. Apagarlo es una medida para limitar fuentes de calor o chispas. Cuando el comandante apagó el bus, la cabina de pasajeros quedó sumida casi en su oscuridad, excepto por un pequeño detalle. En la sección de clase ejecutiva, las pantallas del sistema de entretenimiento a bordo seguían encendidas. La persistencia del sistema de entretenimiento indica que no estaba correctamente aislado del suministro eléctrico crítico, un detalle que resultaría crucial más adelante. Cuando el sistema de entretenimiento había sido instalado en la aeronave unos meses antes, no fue conectado al bus de cabina que gestiona el suministro eléctrico de las partes no esenciales para el vuelo, sino a otro bus eléctrico distinto.
Sin embargo, esto no estaba reflejado en la lista de comprobación, ya que ésta había sido elaborada antes de que se instalara dicho sistema. Esto significaba que cuando el comandante desconectó el bus de cabina, la red de entretenimiento a bordo seguía recibiendo energía eléctrica, un sistema que los pilotos de Swissair sabían que había presentado problemas de sobrecalentamiento desde su instalación. Además, desconectar el bus de cabina tuvo otra consecuencia fatal. Desactivó los ventiladores de recirculación, que hasta ese momento habían estado extrayendo el aire hacia la parte trasera, hacia el espacio situado sobre la cabina de pasajeros. Ahora que los ventiladores estaban apagados, el humo tenía vía libre para desplazarse hacia la cabina de mandos. Cuando el avión alcanzó los 10.000 pies, 3.050 metros, el primer oficial empezó a reducir la velocidad seleccionada en el piloto automático. En la mayor parte del espacio aéreo mundial, los aviones tienen restringido volar a más de 250 nudos, 460 km/h, por debajo de los 10.000 pies, o 3.050 metros. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, el primer oficial preguntó al comandante si podía mantener una velocidad algo superior. El comandante le respondió que estaba ocupado con las listas de verificación, y dejó sobre la responsabilidad del primer oficial que pilotase el avión como considerara más adecuado. Mientras el comandante avanzaba con la lista de verificación, al desconectar varias fuentes de suministro eléctrico, el piloto automático se desactivó y el primer oficial pasó a pilotar el avión manualmente. La carga de trabajo de la tripulación era extremadamente elevada. Estaban trabajando contrarreloj para completar listas de verificación, preparándose para el procedimiento de evacuar combustible y además controlar el nivel de humo en la cabina. En medio de todo esto, el primer oficial tenía que pilotar el avión sin ayuda del piloto automático. Pero justo en ese mismo instante, el fuego se hizo visible en la parte trasera de la cabina de vuelo. Los sistemas de a bordo comenzaron a fallar, y los pilotos declararon la emergencia de forma simultánea al control de tráfico aéreo. El comandante informó al controlador de que necesitaban aterrizar de inmediato. Pero, en un increíble golpe de mala suerte, el controlador no escuchó esa parte del mensaje. En lugar de dirigir a los pilotos de vuelta al aeropuerto, el controlador les dijo que enseguida estaría con ellos. A medida que el fuego se propagaba, los sistemas del avión empezaron a fallar. De repente, las pantallas del primer oficial se apagaron, lo que le llevó a pilotar el avión únicamente con los pequeños instrumentos de reserva situados en el centro del panel de instrumentos. El humo comenzó a llenar la cabina, y para los pilotos cada vez se hacía más difícil poder ver los instrumentos. La tensión en cabina era palpable. El controlador en ese momento autorizó a los pilotos a evacuar combustible, pero esto ya no era una de sus prioridades. Debían llevar el avión hasta Halifax urgentemente. Irónicamente, el controlador insistió a los pilotos para que procedieran a evacuar combustible, pero la tripulación estaba completamente centrada en el aterrizaje del avión. El fuego se propagaba por la cabina e iba inutilizando más sistemas. Uno de ellos fue el cableado que alimentaba de energía al transpondedor, lo que hizo que el avión desapareciera del radar del controlador. Poco después, se desactivó la radio, cortando toda comunicación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Ahora, el avión estaba completamente solo. El primer oficial continuó el descenso y trató de girar de nuevo hacia Halifax, pero en ese momento, el fuego atravesó el panel de disyuntores en la parte trasera de la cabina. El comandante se levantó de su asiento e intentó apagar las llamas usando el manual de referencia rápida para emergencias, pero en medio del denso humo, el primer oficial apenas lograba ver los diminutos instrumentos de reserva. Eran su única esperanza para guiar el avión de vuelta al aeropuerto. Mientras tanto, intentó cambiar la fuente de alimentación de los instrumentos, pero fue en vano. El suministro eléctrico no duró lo suficiente como para que las pantallas llegaran a encenderse del todo. A medida que más sistemas se veían afectados por el fuego, la cabina comenzó a llenarse de alarmas, algunas reales, otras erróneas. Una de ellas indicaba que el motor número 2, el que iba montado en el estabilizador vertical, estaba en llamas. Esa advertencia era errónea,
pero el primer oficial no tenía forma de saberlo, y apagó el motor. Las condiciones en la cabina eran ahora infernales. El humo tóxico había oscurecido la visión del primer oficial, y el fuego era tan intenso que el aluminio fundido empezaba a gotear del techo sobre el asiento del observador, detrás de los pilotos. El primer oficial mantuvo el avión en un giro descendente hacia la derecha, pero ya era demasiado tarde. A las 10:30 de esa noche, el vuelo 111 se estrelló contra el Océano Atlántico, a una velocidad de más de 550 km por hora. Las 229 personas a bordo murieron en el acto. Inmediatamente se inició la investigación, llevada a cabo por la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Durante el transcurso de un año, una operación de rastreo exhaustiva logró recuperar el 98% del avión desde el fondo del océano. Tras examinar minuciosamente kilómetros de cableado eléctrico, finalmente encontraron lo que estaban buscando. Los cables que alimentaban la red de entretenimiento a bordo había sufrido un cortocircuito. Este arco eléctrico había encendido una fina lámina de lo que se conoce como mylar, que recubría el material de aislamiento térmico usado en el avión. Una vez que se inició ese fuego, ya no hubo forma de detenerlo. Eso jamás debería haber ocurrido. ¿Pero por qué la tripulación no priorizó el aterrizaje ante el primer indicio de fuego? El informe final de este accidente señaló que las listas de comprobación de emergencia que usaba Swissair no priorizaban el aterrizaje en caso de un posible incendio. Priorizaban determinar la naturaleza y el origen del humo. En la lista de comprobación que el comandante Zimmerman usó aquella noche, la página para humo de origen desconocido, vemos que el primer punto de esa lista no es dirigirse de inmediato al aeropuerto más cercano, sino el último. Aproximadamente se tardaba en completar de 20 a 30 minutos, y justo el tiempo desde que comenzó el incendio hasta que el avión impactó contra el océano fueron 21 minutos. La lista de comprobación casi garantizaba que si había un incendio, el avión ardería por completo antes de llegar al aeropuerto. Los investigadores descubrieron que incluso si la tripulación hubiera comenzado un descenso de emergencia hacia Halifax en el primer momento en que olieron el humo, tampoco les habría dado tiempo a aterrizar. El accidente del vuelo 111 de Swissair tuvo una influencia enorme en la forma en que hoy se tratan los incendios a bordo de aeronaves. Cuando hay sospecha de incendio a bordo, los pilotos deben aterrizar de inmediato. Las listas de comprobación para fuego y humo ahora tienen como prioridad la extinción del fuego por parte de la tripulación de cabina y los pilotos, utilizando los extintores portátiles que se llevan a bordo. Incluso se entrena a las tripulaciones para romper paneles interiores de la cabina para combatir fuegos inaccesibles. Además, hoy en día todos los materiales de aislamiento utilizados en aviones comerciales deben superar pruebas estrictas contra fuego y cortocircuitos. También se instalaron detectores de humo en varias partes del avión para proporcionar a las tripulaciones una advertencia más temprana en caso de incendio. Hoy, gracias a las lecciones aprendidas del incendio del Swissair 111, la aviación ha adoptado un principio claro y vital. Ante cualquier indicio de fuego a bordo, no se investiga, se aterriza. Porque en un incendio en vuelo, cada segundo puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y una tragedia.